Detenido el jefe de presupuesto del Ministerio de Salud. Otras 3 capturas están pendientes, incluido el extitular de la cartera. El caso cuestiona el contrato con Naciones Unidas de casi 7.000 millones de quetzales para el abastecimiento de medicinas. Fiscalía llama al caso corrupción presidencial vinculado a Martín Arévalo, hermano del presidente, con el multimillonario contrato. El jefe de gobierno se defiende y fustiga a la FESI y la fiscal general por emprender un nuevo caso de tinte político. No ha entregado el puesto. Francisco Jiménez espera una aprobación de la Corte Suprema para entregar el cargo de ministro de Gobernación a Marco Antonio Villeda. En una entrevista exclusiva cuenta que se entregará a la justicia y que se desvincula de la fuga de los pandilleros del barrio 18. Le cambiaron el delito al hombre que atropelló 3 veces a un motociclista y le provocó la amputación de una pierna. Ahora tendrá que pasar prisión preventiva en una cárcel del país. Polémica resolución en Colombia sacude a la política local. El expresidente Álvaro Uribe queda fuera de todos los cargos criminales que pesaban en su contra y abre la puerta para impulsar la candidatura de la derecha en las presidenciales del próximo año. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión en este martes. Un gusto acompañarle. María Luisa Gómez disfruta de un descanso. Soy Alexis Ponce y tendré el gusto de estar con usted para platicar de las noticias. Bajo la lupa del Ministerio Público está el convenio por más de 7.000 millones de quetzales entre el gobierno de Bernardo Arévalo y la UNOPS. Se han girado 4 órdenes de captura, una de ellas contra el exministro de Salud, Óscar Cordón, y se solicitó el retiro de inmunidad del actual ministro Joaquín Barnoya. De 10 de la mañana a 3 de la tarde, fiscales del Ministerio Público realizaron allanamientos en el Ministerio de Salud. Las diligencias buscaban ejecutar al menos 3 de 4 órdenes de captura giradas por el caso UNOPS Corrupción Presidencial. La investigación está a cargo de la FESI, dirigida por Rafael Curruchiche. Según el MP, se investigan aparentes anomalías en un convenio de más de 7.274 millones de quetzales suscrito por el gobierno de Bernardo Arévalo con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para proyectos UNOPS. Principalmente en las áreas que tienen el tema de financiero. Estamos hablando de direcciones administrativas, dirección de presupuesto. Derivado de las diligencias, obtuvimos algún tipo de, principalmente de evidencia documental, en este caso algún tipo de información complementaria a la que ya hemos nosotros solicitado a la entidad. También se recopiló información de correos electrónicos oficiales. La evidencia fue trasladada en vehículos con placas particulares o placas ocultas. Se giraron órdenes de captura contra el exministro de Salud, Óscar Cordón, y contra 3 actuales trabajadores del ministerio, María Gabriela Chaulón y Edwin Romeo Pérez Sicán, sindicados de asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción. Ninguno fue localizado en su lugar de trabajo. Tenemos conocimiento que 2 personas no se presentaron a sus labores, entonces seguimos en las diligencias. Bueno, ahí sigue con el apoyo de policía para poder lograr hacer efectivas las otras órdenes. El único detenido fue Luis Felipe Aldana, jefe de presupuesto del Ministerio de Salud, acusado de falsedad ideológica. Además, el MP solicitó el retiro de antejuicio en contra del ministro Joaquín Barnoya, quien firmó una adenda del convenio. Se realizaron 10 inspecciones oculares, incluyendo hospitales debido a señalamientos de entrega de medicamentos de mala calidad, así como 8 allanamientos en sedes del Ministerio de Salud y 5 farmacéuticas. Con imágenes de José Sánchez, reportó Andrea Domínguez. Y el Ministerio Público ha presentado una solicitud de retiro de antejuicio contra el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Joaquín Barnoya, por su presunta participación en anomalías relacionadas con el convenio suscrito entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS. Según el MP, la solicitud fue presentada como parte de las diligencias que se derivan del caso UNOPS, en el cual se investigan presuntas irregularidades en contrataciones y
compras de medicamentos efectuadas a través de dicho convenio internacional. De acuerdo con la institución, existen indicios de abuso de autoridad y posibles actos de corrupción. Las autoridades evaluarán la solicitud para determinar si se autoriza o no el retiro de inmunidad y así poder realizar las investigaciones formales en contra del funcionario. Y esta, sin lugar a dudas, es la nota que está marcando la jornada informativa. La Fiscalía Especial contra la Impunidad del MP ha presentado la investigación Caso UNOPS Corrupción Presidencial, en la cual se investiga un contrato entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS por un monto superior a los 943 millones de dólares suscrito en 2024. La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público presentó una investigación por el memorándum de acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Oficina de Naciones Unidas para los Proyectos UNOPS, relacionado con el proyecto de mejora del acceso a la salud mediante alternativas para el aprovisionamiento de medicamentos, tecnología médica y otros insumos de salud pública y asistencia social, firmado el 30 de abril de 2024, por un monto superior a los 7.274 millones de quetzales. Fue firmado únicamente por el señor Óscar Cordón Cruz, quien fungía como ministro de Salud Pública y Asistencia Social, y el señor Andrea Calvaruso, director de UNOPS en Guatemala, en el cual se destinó una inversión total de 943.944.460 dólares. Es decir, que este convenio que se firmó entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y UNOPS lo debió de haber aprobado el Congreso de la República y no únicamente el ministro de Salud. Por lo anterior, se giraron órdenes de captura en contra de funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por varios delitos y se presentó la solicitud de retiro de antejuicio en contra del titular de la cartera. Además, se está presentando el retiro del antejuicio en contra del ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Joaquín Barnoya Pérez, por los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción. De acuerdo con lo señalado, las órdenes de captura que se giraron son contra Óscar Cordón, exministro de Salud Pública, Edwin Romés Sicán, director administrativo, María Vélez, asesora de despacho, y Luis Cermeño, encargado de presupuesto. Los delitos por los que son sindicados por el Ministerio Público son asociación ilícita, peculado por sustracción, abuso de autoridad, tráfico de influencias y falsedad ideológica. El Ministerio Público explicó que la investigación reveló que el memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Salud y la UNOPS comprometía al Estado de Guatemala, ya que la ley establece que por ser un monto mayor al 1% del presupuesto de la nación, será competencia del Congreso su discusión y aprobación. Para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. El Ministerio Público acusó al presidente Bernardo Arévalo de estar detrás de la compra de medicamentos por un monto superior a los 7.200 millones de quetzales. La investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, relacionada con la compra de medicamentos por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a la UNOPS, señaló al presidente Bernardo Arévalo, a su hermano y a Gustavo Alejos de conformar un modelo de negocios que en 2025 habría facturado al Estado más de 223 millones de quetzales. Martín Arévalo juega un papel preponderante, aunado a ello su hermano, es decir, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, ordena directamente a Joaquín Barnoya la forma de realizar las compras y de atender a lo relativo. Es aquí donde entra un viejo conocido de los negocios farmacéuticos, como lo es el señor Gustavo Alejos. Pues una vez que el presidente Bernardo Arévalo le permitió presentarle su modelo de negocio, este lo vio con buenos ojos y es de esa cuenta que las empresas de Alejos y su hijo Gustavo Alejos Hansa empiezan a recibir millonarios negocios a través de la empresa Reus Pharma, Sociedad Anónima, a la que le han
depositado en el presente año más de 223 millones de quetzales. En conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía contra la Impunidad confirmó que según las investigaciones, el presidente recibía dinero en efectivo derivado de las transacciones por la compra y venta de medicamentos. Gustavo y su hijo reciben el dinero para luego depositarlo en cuentas del extranjero en Uruguay, Panamá, Costa Rica. Y cuando el presidente necesita dinero en efectivo para actos de corrupción, estos se lo entregan en efectivo en sus oficinas al señor Santiago Palomo Vila, emisario de Bernardo Arévalo. Según el Ministerio Público, es el hermano del presidente Martín Arévalo quien ordena al ministro de Salud Pública Joaquín Barnoya la forma, el tiempo y la cantidad para entregar los proyectos que tras ser adjudicados son cancelados por el Ministerio de Finanzas Públicas. Para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Y en medio de las investigaciones del Ministerio Público sobre las posibles anomalías en un convenio entre el gobierno y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS por más de 7.000 millones de quetzales, el presidente Bernardo Arévalo se pronunció para defenderse de las acusaciones que involucran a su familia y a funcionarios de su gabinete. La familia lo han venido, son mentiras que ha venido repitiendo, que han venido haciendo, aparte del hecho de que son mentiras e invenciones, me parece bajo, moralmente bajo, pero pues no podemos esperar otra cosa de actores como ellos, ¿no? Ese es el mundo en el que viven, ese es su nivel ético. Entonces estamos viendo la capacidad de hacer invenciones en donde no tienen ningún empacho en tratar de afectar por medio de la familia, etcétera. Dejamos por un lado el caso UNOPS para hablar de lo siguiente. La fiscal general del Ministerio Público denunció a Roberto Arzú por femicidio. Él aseguró que la medida busca silenciarlo luego de que un juez le ordenara no referirse públicamente a Consuelo Porras. Roberto Arzú, quien enfrentó impedimentos para participar como candidato en las elecciones generales del 2023, brindó este martes 21 de octubre una conferencia de prensa frente a la sede del Ministerio Público en la zona 1 capitalina, en la que afirmó que Consuelo Porras lo denunció por femicidio luego de mencionarla en reiteradas ocasiones. Además, un juez le ordenó no referirse a la jefa del ente investigador de manera pública, por lo que aseguró que estas acciones buscan callarlo. El viernes fui citado muy rápidamente a los juzgados y están invitados para también transmitir. Y llegaré a esa citación que esta fiscal, haciendo un abuso de autoridad terrible, y perdón que me da risa porque es lo más absurdo y ofensivo que le puede hacer a las verdaderas víctimas, como lo hizo Sandra Torres con el tema del femicidio para callar a la prensa, como lo hizo Roxana Valdetti para callar las críticas, hoy lo hace la fiscal general contra mí. Una fiscal general que en 8 años de ser fiscal jamás le ha puesto una denuncia personalmente ella a nadie. De esta forma, Roberto Arzú reiteró que la denuncia por femicidio en su contra es un insulto para miles de mujeres víctimas que realmente han sido golpeadas o asesinadas. También anunció que este viernes 24 de octubre fue citado a un juzgado derivado de la denuncia. Se le consultó la postura sobre lo indicado por Arzú al Ministerio Público, pero aún se espera una respuesta. Con imágenes de Eric Ávila, para Noticiero Guatevisión, Rosemary Ávila. En un operativo realizado por agentes de Policía Nacional Civil fue recapturado Nicolás Chantesis, alias El Brown. Es señalado como cabecilla de la clica Vatos Locos del barrio 18, quien se había fugado recientemente del centro carcelario Fray Janes II. La detención se efectuó en el kilómetro 82, jurisdicción de la Democracia, Escuintla, cuando los agentes interceptaron la camioneta en la que se trasladaba el prófugo junto a otros 3 presuntos pandilleros que lo auxiliaban en su intento de evadir a la justicia.
Los capturados fueron identificados como Cristian Gerard Orellana Peralta, de 26 años, Héctor Mendoza de Paz, de 35, y Carly Annalise Coronado Barrios, de 30. Durante el operativo se incautaron armas de fuego, municiones, y se estableció que uno de los detenidos contaba con orden de aprehensión vigente por los delitos de encubrimiento propio y portación ilegal de arma de fuego. Las autoridades mantienen el operativo en desarrollo, mientras alias El Brown será puesto nuevamente a disposición del sistema penitenciario y del Ministerio Público para continuar con los procesos judiciales correspondientes. Y tras el escándalo que ha generado la fuga de los 20 reos de la cárcel Fraijanes II, confirmada el 12 de octubre, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, anunció en una entrevista exclusiva a Grupo Prensa Libre que enfrentará y esclarecerá las acusaciones en su contra. Jiménez, quien permanece en el cargo de ministro de Gobernación hasta que sea juramentado Marco Antonio Villeda, brindó una entrevista exclusiva a Grupo Prensa Libre sobre el caso denominado corrupción en el sistema penitenciario, el cual investiga la fuga de 20 miembros activos de la pandilla del barrio 18 de la cárcel Fraijanes II. El funcionario afirmó que después de entregar el cargo que ostentó desde el 14 de enero de 2024, se entregará a la justicia para esclarecer las acusaciones en su contra, las cuales desconoce. Lo importante es que no me voy del país, no respeto la decisión quienes lo hacen. Las condiciones no son las mejores, pero yo creo que es importante enfrentarse a las acusaciones en el marco de un proceso que yo pienso que va a ser y esperaría que sea un proceso bajo las características del Estado de Derecho. Salir no es para mí una opción. Y no es una opción porque, insisto, tengo que enfrentar estas acusaciones y tengo que esclarecerlas. Y esto también es una oportunidad para decirle al pueblo de Guatemala que hay personas que estamos dispuestos a poder enfrentar estas situaciones difíciles y que todos debemos de pensar de que es el momento que enfrentemos a estas autoridades judiciales que nos están, en este caso y en mi caso, acusando. El funcionario de la cartera del Interior expresó que teme por su vida, pero que afrontará a las autoridades judiciales que lo están acusando. Veremos qué pasa, pero siempre hay una opción de que se me dé prisión preventiva y en el lugar ideal o no, es siempre un alto riesgo que corre mi vida, pero tengo que afrontarlo. También expresó que es probable la participación de algunos actores políticos en la coyuntura actual. Pero es probable de que haya un contubernio o una comunicación de algunos actores políticos, y esto solo lo veo como posibilidad, estoy especulando. Francisco Jiménez fue juramentado como ministro de Gobernación el 14 de enero de 2024 por el presidente Bernardo Arévalo. 21 meses después de su gestión, fue aceptada su renuncia por la crisis que generó la fuga de 20 reos del barrio 18 de la cárcel Fraijanes II. Para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Francisco Jiménez, quien permanece en el cargo de ministro de Gobernación hasta que sea juramentado Marco Antonio Villeda como titular de la cartera, opinó sobre la relación con sus ex viceministros Portillo y Palencia. El aún ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se pronunció sobre la relación que mantuvo con su viceministro de Seguridad, José Rolando Portillo, juramentado el 29 de mayo de 2025, quien en medio de la crisis provocada por la fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes II, presentó varias denuncias en el Ministerio Público por supuestas malas prácticas dentro del despacho. Yo lamento mucho el rompimiento con el viceministro Portillo, un rompimiento que se dio también por razones políticas. Yo no voy a evaluar el tema políticamente porque es un asunto de él, pero este tipo de situaciones son siempre complejas. El ver agendas personales versus agendas nación, y a veces uno comete el error de privilegiar lo personal. En relación con Claudia Palencia, del 5º Viceministerio Antinarcóticos, quien lo acompañó en la cartera del Interior desde el 14 de enero de 2024, el funcionario lamentó la situación por las capacidades de la exfuncionaria, quien tiene una orden de captura por los delitos de usurpación de funciones y cooperación en la evasión. Sobre Claudia Palencia yo tengo desde el inicio una confianza total y absoluta, tanto en materia técnica como en materia política. Pero hay un valor fundamental, o dos valores fundamentales de Claudia. Uno, precisamente
el compromiso hacia el combate de las estructuras de crimen organizado y particularmente de maras y pandillas, pero también de narcotraficantes. Yo lamento mucho, precisamente porque el país pierde en estos momentos, en la condición en que está, alguien que ha dado resultados efectivos. La política, en la situación en que estamos, quien más, creo yo, han sido injustos es precisamente con Claudia Palencia. Creo que hay ahí objetivos políticos que yo no logro todavía visualizar con respecto a criminalizarla. Los ex viceministros Portillo y Palencia fueron destituidos de sus cargos el 15 de octubre por el presidente Bernardo Arévalo tras la fuga de 20 reos de Fraijanes II. Con información de Rubén Lacán para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Y siguen las interrogantes en torno a quién es el ministro. Bueno, el presidente Bernardo Arévalo ha confirmado que Marco Antonio Villeda Sandoval va a asumir como nuevo ministro de Gobernación oficialmente en los próximos días, una vez concluya el proceso de transición con el actual titular Francisco Jiménez. La semana pasada anunciamos a la nueva cúpula que dirigirá el ministerio, encabezada por el juez Marco Antonio Villeda Sandoval, un juez destacado e intachable, un juez anticorrupción muy conocido, con una larga experiencia en materia de seguridad y justicia y que conoce el modus operandi de las estructuras criminales. Marco Antonio Villeda asumirá el cargo en tanto se logren completar los trámites internos en el organismo judicial para su permiso. Y los magistrados de Corte Suprema de Justicia celebrarán este miércoles una sesión plenaria ordinaria en la que se espera abordar dos temas clave: la solicitud de excedencia presentada por el juez Marco Antonio Villeda y la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, un proceso que ha sido pospuesto en varias ocasiones por falta de consenso entre los magistrados. Según se conoció, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia tiene programada su sesión ordinaria para este miércoles, con una agenda en la que destacan dos puntos relevantes para el organismo judicial. El primero de ellos es la solicitud de excedencia presentada por el juez Marco Antonio Villeda, quien se presume será el próximo ministro de Gobernación y actualmente se desempeña como vocal del Tribunal Octavo de Sentencia Penal. Fuentes judiciales confirmaron que Villeda continúa laborando con normalidad y que la decisión sobre su solicitud será tomada por el Pleno en esta sesión. Hasta ahora, el juez no ha emitido declaraciones a la prensa sobre su petición. Sin embargo, se espera que en los próximos días haya una resolución respecto a su situación. Por otra parte, los magistrados también deberán abordar nuevamente el tema de la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia, un proceso que se ha visto afectado de forma reiterada por la falta de acuerdos internos. Durante las últimas semanas, las sesiones plenarias han sido suspendidas en varias ocasiones, debido a la ausencia y consensos entre los magistrados, y aún no existen propuestas concretas que permitan definir quién ocupará la presidencia de la CSJ. Lucero Paz asumió de manera interina la presidencia de la Corte, luego de que nuevamente no se lograran los votos necesarios para designar al titular. Este miércoles se espera que los magistrados retomen las discusiones y busquen avanzar en la definición de este proceso, aunque no se descarta que la sesión pueda extenderse o incluso posponerse nuevamente si no se alcanza un acuerdo final. Con estos dos puntos sobre la mesa, se prevé una sesión clave para el organismo judicial, ya que tanto la elección del presidente como la decisión respecto a la excedencia del juez Villeda podrían marcar el rumbo de las próximas semanas dentro de la Corte Suprema de Justicia. Con imágenes de Moisés Sheck para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Y vamos ahora hasta el Congreso de la República porque ha aprobado la ley antipandillas. Es una normativa que declara a las maras como grupos terroristas y endurece las penas por delitos como extorsión, usura y trata de personas. La iniciativa fue respaldada por 145 diputados y ya cuenta con el apoyo del presidente Arévalo. Del Departamento de Guatemala, organismo judicial,
El Congreso de la República aprobó este martes 21 de octubre el decreto 11-2025, conocido como Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas denominados maras o pandillas. La normativa recibió 145 votos a favor, consolidando uno de los proyectos más discutidos en las últimas semanas dentro del legislativo. Con esta nueva ley, el Estado busca fortalecer las herramientas legales para enfrentar a las estructuras delictivas, principalmente las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, MS-13, a las que se les otorga la categoría de grupos terroristas y transnacionales. La normativa impone penas más severas para delitos como extorsión, usura, trata de menores y reclutamiento ilícito, además de establecer multas que pueden superar los 300.000 quetzales. También crea nuevas figuras penales como el enriquecimiento ilícito extorsivo y la usura agravada. Entre las disposiciones más relevantes se incluye la creación de centros de máxima seguridad exclusivos para pandilleros, el aumento de penas para quienes cobran talacha en las cárceles y la inmovilización de cuentas bancarias vinculadas a actividades criminales. El decreto ahora será remitido al presidente Bernardo Arévalo, quien a través de su cuenta de la red social X expresó su respaldo a la iniciativa, destacando que aplaude la aprobación de la ley antipandillas por el Congreso. Con imágenes de Byron Baiza, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. Y además de la ley antipandillas, el Congreso también ha aprobado reformas a la ley de alimentación escolar, convirtiéndola en el decreto 10-2025. Esta modificación elimina la retención del IVA que el Ministerio de Educación aplicaba desde el 2024 tras la entrada en vigor de la ley para la integración del sector productivo primario y agropecuario. Esa disposición reducía los recursos que recibían las organizaciones de padres de familia encargadas de comprar los alimentos para los estudiantes, lo que obligó a muchas escuelas a disminuir las porciones, reemplazar ingredientes o eliminar productos del menú. Con 144 votos a favor, los diputados aprobaron de urgencia nacional la propuesta impulsada por Sofía Hernández del bloque Vamos, con el objetivo de devolver los recursos completos a las OPF y garantizar una alimentación escolar digna para los niños y jóvenes de todo el país. El juzgado de mayor riesgo B autorizó a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti salir de prisión para someterse a una operación médica en un hospital privado como parte del tratamiento por la neuralgia que padece. Según la autorización del juez suplente Eduardo Orozco, la intervención se realizará este jueves y consiste en el cambio de disco en 3 vértebras, 2 cervicales y una lumbar, con el objetivo de mejorar su estado de salud. La defensa de Baldetti solicitó además que se le permita permanecer al menos un mes fuera de prisión mientras se recupera. Sin embargo, el juez aún no ha resuelto esa petición. Actualmente, la ex vicepresidenta cuenta con un permiso para asistir 4 días a la semana a terapias médicas como parte de su tratamiento. Roxana Baldetti continúa en prisión preventiva a la espera de que queden firmes sus sentencias en los casos Agua Mágica y La Línea, y aún debe afrontar los procesos cooptación del Estado y Plazas RIC. Una vez concluyan sus casos en Guatemala, será extraditada a Estados Unidos, donde es requerida por delitos de narcotráfico. Y el juez de segunda instancia penal, Maximino Morales, ha ordenado prisión preventiva para Carlos Ovidio Acevedo Navas. El señalado, recordará, de homicidio en grado de tentativa tras atropellar a un motociclista en Zona 9. Acevedo es señalado de homicidio en grado de tentativa, tras atropellar repetidamente al motorista Larkin Daniel Morales el 25 de septiembre de 2025 en la Zona 9 capitalina. El caso, que inicialmente fue calificado como lesiones graves, cobró notoriedad pública luego de que el ataque quedara registrado en video y difundido en redes sociales, por lo que ahora se le acusa de homicidio en grado de tentativa. La medida fue dictada luego de que la Sala Tercera de Apelaciones revocara las medidas sustitutivas anteriores y ordenara la captura al considerar que el hecho podría no haber sido accidental. Decretar la prisión preventiva del sindicato y como consecuencia ordena su ingreso al centro preventivo Zona 18 de esta ciudad de Guatemala. Asimismo, tomando en consideración de que este ha manifestado que padece algunas situaciones de salud, el juzgador, con fundamento en lo establecido en el artículo 93 de la Constitución Política de la República, que se refiere al derecho a la salud, ordena de que sea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses el que proceda a practicar evaluación médica del sindicato.
La defensa alegó riesgos para la salud del imputado, lo que llevó al juez a ordenar una evaluación médica por parte del INASIF. El sindicado de 74 años se encuentra actualmente en el Centro Preventivo para Varones de la Zona 18, a la espera de que se presenten pruebas el 21 de diciembre de 2025 y se efectúe la audiencia de etapa intermedia el 9 de enero de 2026. Pese a la apelación presentada por la defensa de Carlos Acevedo, el juez Maximiliano Morales ha decidido enviarlo a prisión preventiva al centro carcelario de la Zona 18. Con imágenes de Moisés Sheck, para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Y el Ministerio de Salud Pública ha confirmado que los casos de tosferina continúan en aumento en todo el país. Se han detectado 260 contagios tras el análisis de 504 muestras. La enfermedad ya cobró la vida de 9 menores de edad, la mayoría de ellos con menos de 2 meses de vida. Según el Ministerio de Salud, la mayoría no tenía el esquema de vacunación completo en comparación con 2024, cuando se registraron solo 9 casos confirmados y 4 sospechosos. El incremento es alarmante. Los grupos más vulnerables son los recién nacidos, niños menores de 5 años y personas de la tercera edad. La vacunación sigue siendo la mejor forma de protección. Las autoridades de salud piden a los padres de familia completar el esquema de vacunación de los menores con la pentavalente y sus refuerzos y acudir a los servicios de salud ante cualquier síntoma respiratorio. Los susceptibles son aquellos niños que no han cumplido su esquema de vacunación completo. A la fecha llevamos 260 casos positivos con una positividad del 52%. Eso quiere decir que el doble de los positivos se han muestreado dentro de las capacidades que tiene el Ministerio de Salud, el ICS y la entidad privada, que son los que reportan los casos. Los departamentos más afectados siempre está la ciudad capital. Tenemos casos en Quetzaltenango, en Izabal y tenemos el 86% del país tiene presencia de tosferina. Y el Puerto Santo Tomás de Castilla enfrenta nuevamente una crisis operativa. Las cámaras empresariales y de transporte exigen al gobierno una solución inmediata ante los retrasos generados por lo que califican tortuguismo laboral que ha paralizado la actividad portuaria y ha afectado la cadena logística del país. Desde hace más de una semana, las operaciones en la empresa portuaria nacional Santo Tomás de Castilla avanzan con lentitud. Según la directiva de Empornac, los trabajadores redujeron deliberadamente su ritmo, pasando de movilizar 20 contenedores por hora a apenas 5, lo que ha provocado acumulación de buques en la bahía y demoras en las importaciones y exportaciones. Las cámaras empresariales y de transporte califican la situación como grave e inaceptable. La Cámara de Comercio de Guatemala advierte que el tortuguismo genera pérdidas millonarias, eleva los costos logísticos y amenaza la competitividad nacional. Mientras tanto, la Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga denunció que miles de empleos del sector se ven afectados y exigió acciones inmediatas para normalizar el servicio. Por su parte, el presidente de Empornac, José de la Peña, reconoció los retrasos, pero aseguró que se trata de un conflicto interno que busca presionar por mejoras laborales. Los trabajadores, en cambio, señalan incumplimientos de la administración, falta de insumos y bajos salarios. Mientras el conflicto se mantiene, 6 buques esperan en la bahía y los usuarios del puerto alertan que los costos diarios de penalización por demora podrían alcanzar los $30,000 por barco. Las cámaras advierten que si no se toman medidas urgentes, el comercio exterior guatemalteco enfrentará un nuevo golpe logístico que afectará directamente al consumidor. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta.
La justicia de Colombia ha revocado este martes una condena contra el expresidente Álvaro Uribe por el soborno de testigos en un caso que es relacionado con su presunta vinculación con grupos paramilitares. Una decisión que mantenía expectante a Colombia. Álvaro Uribe Vélez fue absuelto de fraude procesal y soborno en actuación penal, delitos a los que había sido condenado en primera instancia en medio de la presunta manipulación de testigos, en un caso contra el senador Iván Cepeda. Así lo decidieron los 3 jueces de la Sala de Apelaciones del Tribunal Superior de Bogotá. Absolver a Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, ambos en concurso homogéneo y sucesivo con circunstancias de mayor punibilidad. Los magistrados determinaron que los testimonios con los que el ex jefe de Estado fue condenado tenían inconsistencias y contradicciones. Asimismo, que uno de los testigos nunca afirmó que Uribe tuviera la intención de sobornarlo. De igual forma, en el fallo, los jueces resaltaron que en la condena inicial, la responsable de la decisión introdujo hechos ajenos a la acusación que vulneraron los principios de congruencia y derecho a la defensa. El presidente Gustavo Petro no tardó en condenar la sentencia absolutoria. Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia. El senador Iván Cepeda indicó que recurrirá a la decisión, con lo que el caso pasa ahora a la tercera y última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia y que tiene entre 5 y 10 años para pronunciarse. La decisión llega en medio del polarizado clima político que vive el país de cara a las elecciones presidenciales de 2026, con Cepeda como precandidato de la izquierda y Uribe como el máximo líder de la derecha y principal opositor al gobierno del presidente Gustavo Petro. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el máximo representante diplomático de los Estados Unidos en Bogotá coincidieron en mejorar la lucha antidrogas durante una reunión tras la disputa del mandatario con Donald Trump, tradicionalmente aliados. Ambos países viven horas de tensión luego de que Trump calificara el domingo a Petro como líder del narcotráfico y anunciara el fin del apoyo debido a la alta producción de drogas. Es deseable que estos esfuerzos se sigan realizando de manera coordinada con Estados Unidos, agrega un comunicado al respecto. El sábado, Petro responsabilizó al gobierno estadounidense por el asesinato de un pescador y denunció que las fuerzas de ese país violaron la soberanía de aguas nacionales. Y uno de los implicados en el asesinato a tiros del aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe, fallecido en agosto tras varias semanas en estado crítico, fue condenado a 21 años de prisión. Carlos Eduardo Mora González aceptó su responsabilidad en el atentado del 7 de junio en Bogotá contra el senador opositor al gobierno del izquierdista Gustavo Petro, un hecho que sacudió la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2026. El condenado se encargó de transportar al sicario menor de edad, quien fue sentenciado a 7 años de reclusión por el magnicidio. Hay otros 4 detenidos, pero aún no han sido identificado el autor intelectual. Mientras tanto, el presidente Donald Trump se reunirá con su homólogo ruso Vladimir Putin en Budapest, como lo había anunciado la semana pasada, porque no quiere una reunión desperdiciada ante la evidente falta de avances en las negociaciones para un alto al fuego en Ucrania. No quiero tener una reunión desperdiciada, no quiero perder el tiempo, así que veré qué pasa, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. El Kremlin también declaró que no había una fecha precisa para una cumbre. Trump ya había invitado a Putin a una reunión en Alaska en agosto sin resultados tangibles. La idea de encontrarse en Budapest surgió tras una larga conversación entre ambos mandatarios el jueves pasado que, según Trump, había arrojado grandes progresos. Al día siguiente, Trump y Zelensky se reunieron, aunque ambos acudieron a la cita con objetivos divergentes. Y esto realmente es un robo de película. Las joyas que fueron sustraídas del Museo del Louvre el domingo tienen un valor estimado de 88 millones de euros, equivalentes a unos 102 millones de dólares, anunciaron las autoridades. De momento, los investigadores analizan las huellas halladas en la escena del crimen. La banda de 4 ladrones utilizó un montacargas exterior y una sierra radial para cortar varias vitrinas, entrar en la galería de Apolo y llevarse 9 joyas. Tras la huida abandonaron una de las piezas. El vehículo empleado fue alquilado con el pretexto de una mudanza. La procuradora Laurie Picot precisó que los ladrones no ganarán esa suma si tienen la pésima idea de fundir esas joyas.
Y esta, sin lugar a dudas, es una noticia que está dando muchísimo de qué hablar. Estamos a pocos días con la cuenta regresiva para que el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona comience una residencia en el país y que marque el inicio de la gira, lo que el Seco nos dijo. Su club de admiradores locales, identificado como Arjona Pandilla, evidenció el cariño y admiración por el artista nacional durante un paseo en trolley por la capital el pasado 19 de octubre. Estas son las imágenes. Soy todito para ti. Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto. Del 31 de octubre al 7 de diciembre, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona ofrecerá 23 conciertos en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, los cuales formarán parte de una residencia en el país y marcará el inicio de lo que el Seco no dijo, gira que, hasta el momento, incluirá otros conciertos en Estados Unidos, Argentina, Chile y Puerto Rico. Con la emoción que los caracteriza, integrantes del Club de Admiradores de Ricardo Arjona en Guatemala, identificado como Arjona Pandilla, realizaron un paseo en trolley por la capital y al ritmo de su música celebraron la amistad y reafirmaron su apoyo al cantautor nacional, quien por primera vez comenzará una gira en Guatemala. El pasado domingo 19 de octubre, las calles y avenidas de las zonas 1, 4 y 10 de la capital, así como el edificio de Correos, Catedral Metropolitana y Palacio Nacional, formaron parte del recorrido de 2 horas en la que varios de los asistentes bailaron y cantaron los éxitos del artista guatemalteco. El paseo en trolley incluyó una parada obligatoria en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y el Club Arjona Pandilla aprovechó realizarse la fotografía oficial frente a ese emblemático recinto. La última ocasión que Ricardo Arjona se presentó en ese recinto fue en julio del 2003.